hicimos otra reunión para todos nuestros queridos amigos y vuelvo a repetir, hoy les damos la bienvenida. Quiero darle la bienvenida al doctor Panizo, que es nuestro invitado especialísimo, que no es solamente invitado, es el dueño de esto también, desde Perú. Y gracias a toda la gente, a mis colegas. Sé que hay algunos o muchos de los colegas, aunque esto es para pacientes, eso no quita que mis queridos colegas estén viendo y estén en pro de sus pacientes en cada momento. Al doctor Panizo quiero darle mis agradecimientos y quiero que conozcan todos quién es. El doctor Raúl Panizo es cirujano cardiovascular, hizo su posgrado en cirugía, en cirugía cardiovascular, en el Instituto Dante Passanese de Sao Paulo. En la actualidad trabaja en el Centro Médico Naval y Clínica Ricardo Palma de la ciudad de Lima. Es miembro de varias sociedades, representa el Fórum Venoso Latinoamericano en Perú y es una persona muy prestante que gracias a Dios podemos tener en este momento en Lima y en Perú para cualquier cosa, como yo les había hablado, les había dicho a ustedes, cualquier interconsulta de alguien que esté en Perú y quiera hacerla, pueden hacerlo directamente con él o a través de nosotros. Uno de los beneficios que podemos dar es decirles, si necesitan una segunda opinión, en supuesto caso, la tienen en casi todos los países de Latinoamérica y allí los esperamos con los brazos abiertos que nos digan cualquier cosa. Les rogamos silenciar sus micrófonos y al doctor Raúl le doy un cordial saludo, una bienvenida grandísima. Yo creo que ya estamos todos en el auditorium, esperando que nos podamos ver y esperando que podamos charlar. Mi saludo fue un poquitico largo, pero estaba esperando simplemente que muchas de las personas estuvieran listos. Y bueno, yo creo que ya estamos listos. Bienvenido, doctor Panizo. Un gran saludo cordialísimo. Buenas tardes, doctor Ulloa. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar hermanados de diferentes partes del mundo a través de esta nueva tecnología que nos ha obligado a hacer estos cursos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Ya tenemos todos los micrófonos silenciados. Cualquier pregunta que quieran hacernos, nos la escriben. Preferimos que nos la escriban para no interpelar o tratar de que nos salgan, que tengamos alguna alteración en la conferencia, pero todas las vamos a contestar. Si es necesario, le pasamos las preguntas que se necesiten al doctor Panizo. Si hay personas en Argentina, se la pasamos a Argentina. Si hay personas en Brasil, lo mismo, en México, lo mismo, en fin. Entonces, la vez pasada vamos a hacer un diálogo, doctor Panizo. Perfecto. El nombre de la conferencia me pareció verdaderamente interesante. Usted lo sugirió y desde luego lo apoyamos en todo sentido. Y me gustaría que repitiera qué es lo que vamos a hablar hoy, qué vamos a hablar o qué va a hablarnos usted o qué vamos a discutir entre todos. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los pacientes que acuden a las consultas, generalmente los médicos internistas o el médico general, y ellos nos lo refieren, o algunos acuden donde nosotros, es que el paciente tiene mucho malestar, mucho dolor de piernas y calambres en las piernas y no saben por qué. Entonces, la mayor de las molestias es esa y muchos médicos internistas o traumatólogos o neurólogos los refieren a donde nosotros, porque ellos tampoco tienen idea de poder darle durante varias semanas antiinflamatorios y no cede las molestias. Y prácticamente esa es la mayor parte de los problemas con los que los pacientes acuden a las consultas. Y el paciente no sabe cuál es la causa y no hay medicamento que le calmen los malestares según lo que los otros médicos generales lo están refiriendo. Definitivamente, perdóneme que lo interpele un segundo, es muy interesante. Dolor de piernas o dolor en las extremidades inferiores se presentan todos los días, se confunden, nos confunden a veces a nosotros. Pero antes de que empiece, doctor Panizo, de que demos inicio, o que dé inicio usted, quiero hacerle la siguiente pregunta, más que todo para el auditorio. Normalmente el enfermo venoso, yo sé que usted es cirujano cardiovascular, somos cirujanos vasculares,
Manejamos desde luego la enfermedad arterial, la enfermedad venosa, la enfermedad linfática, en el caso nuestro, en el caso mío personal. Usted va más allá, va a corazón también. Pero yo creo en enfermedad venosa. Abramos un paréntesis, un minuto. En enfermedad venosa, el paciente consulta en forma tardía. El concepto que tenemos aquí en Colombia, o que yo personalmente tengo, es que como la enfermedad venosa no produce dolor, consulta muy tardíamente el paciente y consulta ya cuando tiene dolor. Es como el que tiene dolor de muela, acude rapidito al odontólogo y cuando llega allá se le ha pasado. Yo no sé si en Perú consulten la misma, tengan la misma problema nuestro, que ya llegan porque nunca han consultado o consultan, yo menciono mucho al doctor Google, o consultan muchísimo al amigo, al vecino, en la droguería de la esquina y no logramos absolutamente nada con esto porque no se están dando diagnósticos importantes. Recordemos que hay venas, arterias y linfáticos y basados en eso no es tan sencillo hacer un diagnóstico que sí puede hacer en forma sencilla el cirujano cardiovascular o el cirujano vascular. No sé, doctor Panizo, si usted comparta conmigo la primera pregunta, la primera parte en cuanto a la enfermedad venosa que llegan en forma tardía y luego sí charlamos de los dolores de las piernas, de todos. No, indudablemente, tanto en Colombia, en Argentina, en todas partes del mundo es exactamente igual. El paciente comienza con leves molestias en las piernas que no le da importancia y cuando tiene alguna molestia un poco mayor acude al de la farmacia, acude al vecino, a la comadre, y cuando ya tiene los problemas más serios, incluso ya cuando comienzan a hincharse los pies, cuando hay cambios tróficos ya con los pies, cuando se comienzan a poner oscuros, entonces recién es que acude al médico. Eso pasa exactamente en todas partes. Como es una enfermedad progresiva y comienza muy lentamente y no molesta mayormente en un inicio, entonces el paciente no le da importancia hasta que realmente ya está bastante fastidiado. Bueno, perfecto, doctor Panizo. Entonces creo que sufrimos de la misma enfermedad todos en América Latina, nos llegan tarde. Pero como la pregunta y la sugerencia suya, que fue la muy interesante, es dolor de piernas, aconsejémosle al paciente y aconsejémosle a nuestros colegas, si nos están viendo o más adelante, médicos generales, que a veces tienen un concepto muy ambiguo de lo que son las piernas, y muy ambiguo cuando se habla de dolor en las piernas porque se puede confundir. ¿Con qué lo podemos confundir? Yo creo que démosle inicio, doctor Panizo, al dolor en las piernas y lo vamos desmenuzando poco a poco. Perfecto. El paciente cuando acude a nosotros y a los especialistas es porque el paciente ha sido visto o por un vecino, por la comadre o por un médico general en donde no pueden solucionarle el problema con antiinflamatorios, entonces va al médico vascular. Básicamente el diagnóstico de insuficiencia venosa en un inicio es un diagnóstico clínico. Si yo a ese paciente que acude recién a la consulta sin ninguna varices, sin ningún efecto visual en cuanto a problemas venosos, ni siquiera edema, pero sí refiere molestias, si yo le hago un estudio, tendría que ser un estudio muy minucioso, que un especialista muy bueno podría evaluar cierto reflujo, pero la mayoría de los pacientes no tienen esas características, entonces básicamente el diagnóstico principal es el clínico. El paciente acude por molestias en las piernas y lo que más refiere el paciente es calambres. El paciente refiere calambres nocturnos. Y uno conversa con el paciente a manera de diálogo y dice, ¿qué pasa cuando usted está haciendo una cola en un banco? Cuando está haciendo una cola en el supermercado. No, doctor, no puedo estar parado, tengo que estar caminando. Entonces son pequeños indicios en donde el paciente ya nos da una manera de ver lo que está pasando, indudablemente. Lo que es importante, yo enseño en la universidad y lo recalco a mis alumnos, la anamnesis es muy importante, antecedentes. Señor, usted, papá, mamá, abuelos con varices, sí. Estreñimiento, sobrepeso son cosas que nos van ayudando y dándonos la mano para llegar a una conclusión. Muchas veces los dolores iniciales se confunden, pueden ser con neuralgias, dolores de columna, problemas de ortostatismo, y creo que en la mayoría de los países de Sudamérica el mayor problema es el sobrepeso, y es algo que tenemos que comenzar por ahí.
Podemos, perfecto, doctor Panizo, sensacional. Sí es mucha la gente que no, inclusive los mismos médicos, no diferencian entre una lesión de canal medular, por decir algo, ya vamos a aclarar que es canal medular, o una lesión por insuficiencia venosa de las venas profundas o por una insuficiencia de las venas superficiales. Entonces yo le quiero hacer varias preguntas porque hay confusión y la misma gente llega a preguntarle a uno. Me dicen, doctor, me dijeron que tengo varices internas. ¿Eso existe en su concepto? Bueno, ese es exactamente, Con esa terminología, ¿no? Que le dicen, claro, tengo las varices no, que son internas porque no me ven nada. igual acá, el paciente llega, doctor, me han dicho que son varices internas. Bueno, las varices, las venas se dilatan. La diferencia de las venas externas del sistema venoso externo con las del interno es que las venas del sistema venoso externo se dilatan y lo que yo les explico a los pacientes es, las varices yo las veo, o sea, varices se ven. Si bien es cierto, las venas del sistema venoso profundo hay cierta dilatación, no es evidente por qué, porque hay músculos y huesos y arterias que están rodeándolo, pero la vena del sistema venoso profundo es una vena que se enferma y al enfermarse se inflama y eso es lo que trae indirectamente el malestar y la pesadez. Hay pacientes que yo veo en consulta que tienen unas tremendas varices y les pregunto, ¿y le molesta? Y el paciente me dice, no, doctor, no tengo ninguna molestia. Sin embargo, hay pacientes delgadas, atletas, que no se les ve ni siquiera una telangiectasia y no pueden estar parados 5 minutos porque el dolor de piernas es terrible. O sea, hay una diferencia y las varices, y no existen varices internas. Yo calculo que es una terminología que se le da para que el paciente esté de alguna manera tranquilo. Yo comparto con usted perfectamente y esa pregunta se la hago porque es muchísima la gente que nos llega a nuestras consultas, de usted o de cualquier cirujano vascular, dice, doctor, el médico que me recibió, el médico no especialista, llamémoslo generalista, como sea, con todo respeto, me dijo que como me duelen las piernas, mi problema son varices internas y por eso no se me ven. Y usted acaba de concluir lo que estamos completamente de acuerdo. Las varices internas para la gente no existen, no hay. Hay otras enfermedades que son del sistema venoso profundo, pero nunca la palabra varices internas porque no las hay. Entonces yo le pido en este instante, doctor Panizo, que si le parece bien, hablemos del dolor que tiene una persona con una insuficiencia venosa que la vamos a llamar varices a partir de este momento y con una persona que ha sufrido una trombosis venosa, que son coágulos de sangre en las venas profundas de las piernas, ¿qué diferencia habría en ese dolor? Y luego vamos orientando cómo sería un dolor medular o un dolor articular o cómo vamos llegando a aclarar, a clarificarle un poco al paciente qué es lo que pasa con sus piernas e inclusive a los colegas generalistas o generales que nos estén oyendo, cómo podemos clarificarle y si le parece, empecemos por dolor al paciente que tiene varices, al paciente varicoso. Bueno, el paciente que llega con varices, con dolor en las piernas, es un paciente que refiere dolor al ortostatismo. Es un paciente que, doctor, me duelen mucho las piernas cuando estoy mucho ¿Qué es tiempo ortostatismo? Perdóneme. parado, cuando está mucho tiempo parado. Generalmente, si nosotros observamos, yo trabajo en un hospital militar y yo veo generalmente los pacientes que están de guardia parados mucho tiempo, generalmente son hasta los 30 años, 31 años. Después de los 31 años ya los pacientes no están, porque yo veo muchos pacientes que están mucho tiempo parados durante 6, 7 horas y el paciente me dice, doctor, yo no puedo estar parado en una formación durante 15 minutos porque no tolero, tengo que estar levantando el pie, un pie, otro pie, y cada vez me fastidia más. No es un dolor, es un fastidio, es un malestar, es una desazón que el paciente se siente sumamente incómodo. Y cuando le pregunto, ¿y qué pasa cuando camina? No, doctor, yo puedo caminar 10 cuadras y no tengo problema, pero no puedo estar parado. Entonces, lo refieren como dolor, pero no es un dolor, es una incomodidad. El paciente se siente fastidiado, se siente incómodo. No tiene problemas para subir escaleras. En las noches, la mayoría presenta calambres que los despiertan y el paciente tiene que pararse. Pero es una desazón, es un desasosiego muy, muy fastidioso en un inicio. Después ya comienza con un poquito de hinchazón de los pies que da otras características. Y es un dolor que generalmente comienza de abajo, comienza de las piernas, un dolor que va hacia arriba. Nos estamos refiriendo al paciente varicoso, ¿verdad? Varicoso, al paciente Ok. venoso.
Al Porque paciente venoso, sí, pero para claro. nuestra gente Ah, ok, varicoso, estamos perfecto. haciendo una diferencia, ¿no? Ok, Llamémoslo perfecto. Al varicoso, paciente, nosotros los médicos no usamos esa palabra, como tampoco usamos la palabra vena varice, no existe, eso no existe, pero vamos a ponernos en contexto con el paciente que está con nosotros. Entonces llamémoslo por hoy, doctor Panizo, si no le molesta, varicoso, llamémoslo perfecto. varicoso. Entonces, un paciente que consulta básicamente por eso, ¿y en qué momento? Más en épocas de verano, en épocas cuando hace calor. Cuando llegan los pacientes y yo les pregunto, bueno, ¿y hace cuánto tiempo? No, doctor, eso ya lo tengo hace 2 o 3 años. ¿Y en qué momento? No, doctor, llega el verano y yo no tolero. Y el invierno, no, en el invierno sí la paso bastante bien, no hay problema, pero en el verano no tolero. Y algunos cambian de trabajo o tienen a otro sistema de trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente es un fastidio, es bastante fastidioso, además de ardor en la planta de los pies y otros síntomas que el paciente se siente muy incómodo. Perfecto, además se va a ver sus varices, ¿no? Se va a ver sus varices. En Colombia, como no tenemos ni verano ni invierno, sino gente que vive en clima cálido o que vive en clima frío, pues aquel que vive en clima cálido va a estar todo el tiempo con las mismas molestias. Ahora pensemos en esto, doctor Panizo. ¿Qué hacemos con un paciente que ha tenido una trombosis? Quiero que usted nos explique qué es un trombo y qué es una trombosis profunda, es decir, cuando un trombo se ubica en una de las venas del sistema venoso profundo, cómo pueden ser los síntomas de ese dolor y qué luz le podemos dar a un paciente para que se enfoque, o los que han tenido ya trombosis venosa profunda, que le dice. Bueno, en cuanto a trombosis venosa, lo más importante es el antecedente. Primero, el lugar donde se instaura el trombo. El trombo generalmente son coágulos por el flujo venoso lento y generalmente comienzan detrás de las válvulas. Comienza ahí un reflujo y detrás de las válvulas se forma acúmulo de fibrinógeno y plaquetas y eso va aumentando. Dependiendo de la altura donde se forme, pues en la zona femoral, en la zona poplitea o en las tibiales posteriores superoneas, dependiendo de la zona, la molestia va a ser mayor o menor, de acuerdo al Es decir, antecedente. si ese femoral que usted menciona es en el muslo, si es A nivel de la ingle. a nivel de la Femoral es a ingle, nivel de la ingle. no, Generalmente la mayor presentación es a nivel de la ingle, atrás de la rodilla, o generalmente en los en distales, en las pantorrillas, puede ser a nivel de lo pantorrillas. que la gente puede llamar a veces músculos gemelos, a nivel de los gemelos, Así es. puede ser ahí. Así Pero es. hay Le alguna... cuento, Sí, siga, sí. doctor Panis, perdón. Y le cuento una experiencia cortita. Me Sí. llaman de la clínica para ver un paciente, un médico, un colega, porque estaba con el pie ligeramente hinchado, pero tenía mucho dolor atrás de la rodilla. Entonces, ok, yo le digo, yo me voy a demorar 20 minutos en llegar a la clínica. Mientras yo llegue, dígale al radiólogo que está ahí en la clínica que le dan, por favor, le dan un ecodoppler. Entonces, cuando yo ¿Qué llego, es un ecodoppler, doctor una Panis? ecografía, un ecodoppler es para ver el flujo venoso, para ver el estudio de sus venas, para ver si habían coágulos o no. Ya, discúlpeme que yo le haga todas estas Sí, preguntas, perfecto, pero nuestros perfecto, pacientes muy posiblemente no entienden y ahorita en un ratico hablamos de ecodoppler. Sí, siga, doctor. perfecto. Entonces llego a la clínica, lo veo y lo primero que le pregunto, ¿qué hizo usted el día de ayer? Entonces me dice, Ah, viene de Madrid, un viaje de Madrid de acá, bueno, son 10, 11 horas de viaje, entonces perfecto, un poquito de edema y molestias, usted tiene un trombo. Y el ecografista me dice, no doctor, le acabo de hacer un ecodoppler y no tiene trombo. ah, Discúlpame, pero la clínica es, dame el ecodoppler. Y le hago un ecodoppler y tenía un tremendo coágulo a nivel popliteo que el ecografista no lo había visto. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero la clínica me decía lo que tenía, antecedentes, dolor, pequeño hinchazón que no está instaurado. Y era un trombo de más o menos de 6 a 7 centímetros. Entonces, son cosas que la clínica me va a decir y la sintomatología y el paciente me lo va a decir. Ahora, si el coágulo es a nivel de la ingle, entonces la pierna va a estar mucho más hinchada. Y lamentablemente no sabemos el tiempo que tienen esos coágulos que se han formado porque el paciente generalmente llega después de 7, 8, 9 días porque el paciente primero comienza con ciertas molestias, cierta pesadez en una pierna, que es donde se forma el coágulo, y cuando recién se le hincha la pierna es que va al médico. Eso es lo que hay que diferenciar. En el paciente con trombosis, el paciente se le hincha generalmente la pierna que está afectada y no se puede parar, porque cuando se para la pierna le pesa terriblemente. Es un dolor diferente pues, al de las varices. El de las varices es un malestar,
es una sensación o sea, el paciente se siente fastidiado cuando está parado. El paciente con trombosis no puede estar parado porque le molesta mucho la pierna y es un dolor que va donde está el coágulo hacia abajo, le pesa como si fuera plomo. Cambia el color, doctor Panizo, cambia el color de la piel, si el paciente tiene varices o si el paciente tiene trombosis venosa, es decir, si hay coágulos en las venas de la pierna, cambia o el color es exactamente igual o le damos una pistica a una lucecita a un paciente para que vea, porque está muy claro lo que usted dice, es un edema, es una inflamación, pero ¿hay algún cambio de color en la piel o no? Puede haber si es un trombo que se ha localizado a nivel de la ingle o un trombo proximal, ingle, muslo. Cuando es a nivel popliteo, es algo que es de un trombo muy grande y que Poquito ocluye a todo detrás de la rodilla, sí, perdón. atrás de la rodilla, salvo que sea un trombo muy grande, sí le puede dar, pero después de algunos días, inmediatamente no. Inmediatamente los primeros 4 o 5 días lo que va a tener el paciente es una sensación de pesadez. Y lo que más va a manifestar posiblemente es un cambio de coloración en la planta de los pies, del pie. Cuando el familiar le ve la planta del pie, es posible que el paciente se echa, ahí sí puede notar un cambio de coloración. El paciente se sienta, le puede haber un poquito de hinchazón del pie afectado, y normalmente los familiares que no conocen de estas terminologías ni de estas enfermedades, mayormente no se dan cuenta. Pero cuando el paciente se echan, puede verle la planta del pie con un poquito de coloración más oscura que el pie sano. Perfecto. Yo creo que acaba de decir usted algo muy importante que la gente debe tener en cuenta. Usted nos echó la historia del paciente que llega después de un vuelo, fue de un vuelo, ¿verdad? No le capté muy bien. Madrid-Lima. Madrid-Lima, es un vuelo largo de más de 10 horas, supongo yo, o 9 horas y media. Hay una enfermedad que se llama síndrome de clase turista. No es porque la persona viaje en clase turista en un avión en primera o en economy o en la que sea, sino porque es del turista que se va y se le olvida y entonces se va en un avión y se queda quieto 5 o 6 horas, no se mueve la pantorrilla, los músculos de los pies, la sangre no bombea y lógicamente viene un remanso, viene una estasis, una quietud de la sangre y se forma lo que el doctor Panizo nos explicaba, un coágulo, un trombo, sangre acumulada en las venas profundas. Esto se da en las superficiales o en las profundas y las complicaciones son mayores. Si pasa en la superficial, ya hablaremos de eso, no pasa mucho, pero una trombosis profunda es peligrosa. Con esto no quiero decir que, porque me pueden contestar muchas personas, no, yo no voy de Lima a Madrid, yo hago un vuelo de 3 horas, igual puede pasar y lo pueden hacer en avión o lo pueden hacer en tren o lo pueden hacer en bus tren, o en burro, en lo que quieran. así es. La inactividad es lo que ocasiona eso. Exactamente. Entonces estamos aprendiendo con usted lo que nos dice, que tenemos que tener actividad, que debemos tener movimiento. ¿Por qué, doctor Panizo, tenemos que mover? ¿Por qué esos músculos de los pies se tienen que moverse no tanto? Son bombas venosas, ¿no? Es lo que nosotros llamamos las bombas venosas. Al mover los músculos de la pantorrilla, estos comprimen las venas y lanzan la sangre hacia arriba. Una manera, como yo les explico a los pacientes, de evidenciar esa dilatación de las venas del sistema venoso profundo, cómo se presentan, y ellos generalmente no lo entienden, pero usted explíqueles, dígale, usted agarre una bolsa de maní o de papas fritas sellada, y cuando cuando vuele o vaya a cierta altura, ya nosotros tenemos, nos vamos a Ticlio, que está a 3.200 metros de altura, y los automóviles y los ómnibus pasan por ahí, y le llévese una bolsa de papas fritas o de maní sellada, en altura, vea cómo está, que está hinchada, y en tierra está, y a nivel del mar, lo mismo que pasa con esa bolsa pasa con nuestras venas. Entonces, esa dilatación es la que causa los efectos de trombosis. Perfecto. Vamos a seguir con el dolor en las piernas. ¿Hay alguna recomendación, doctor Panizo, que quiera darle a sus pacientes que tengan varices? Y luego le damos la recomendación para que vean cómo puede ser una trombosis venosa. ¿Qué recomendación le damos? Además de que tiene que ser consultar, y eso lo repetimos en todos los tonos, consultar a un especialista, no al vecino, no al amigo, sino al médico especialista en cirugía vascular. Yo no sé si comparta usted esto conmigo, que creo que sí lo comparte desde ya. ¿Qué recomendación le podemos dar a estas personas con varices, doctor, y a la persona que cree usted que sufre trombosis? ¿Cuál es de emergencia y cuál no?
Bueno, lo que es trombosis es emergencia cuando se implanta a nivel ilíaco, pero vamos a comenzar con lo de el dolor de las varices. Lo primero que el paciente debe saber, o los colegas deben saber, es primero es antecedentes. El papá, la mamá, los abuelos han tenido varices. De ello depende un gran porcentaje que el paciente tenga. No necesariamente tiene que tener antecedentes, pero si es un paciente que tiene estreñimiento, si es en una paciente mujer que tiene problemas de toma terapias hormonales, pacientes con sobrepeso, mucho sobrepeso, pacientes que son sedentarios, pacientes que trabajan en los bancos, pacientes que trabajan en lugares en donde prácticamente no se mueven. Entonces yo generalmente le pregunto al paciente, ¿y usted de su oficina a su trabajo? No, doctor, yo de mi oficina voy a mi carro a mi trabajo y en mi casa veo televisión. O sea, no tienen ninguna actividad física, estamos hablando únicamente caminar. Yo les recomiendo entre 20 minutos a 30 minutos al día, simplemente salir a pasear, no una distancia determinada, sino simplemente salir a caminar para hacer una actividad, para esas bombas musculares trabajarlas. Porque en la planta de los pies tenemos una bomba muscular y en las pantorrillas. Y eso lo vemos mucho en los pacientes que tienen fractura o fisura de tobillo. El paciente con fisura de tobillo no puede hacer una bomba muscular porque no puede mover los músculos de la pantorrilla. Y ahí es donde se presentan, por ya otras causas, lesiones, pero la mayoría es obesos, estreñimiento, factores hereditarios, temperatura, o sea, climas cálidos es muy importante. Y en lugar, por ejemplo, en Colombia, que usted me dice, no hay invierno, acá en el Perú tenemos pues, 6, 7 meses, en donde si bien es cierto, no es invierno crudo, pero es un invierno en donde la temperatura baja y el paciente se siente bastante mejor. Ya. Esos son factores de clima que ayudan un poco. Doctor Panizo, nos surge un problema chiquito acá. Creo que tenemos problemas con el tiempo. No quiero que nos lo Ajá. corten antes de el tema es maravilloso. Nos quedan desafortunadamente 10 minutos y creo que es mucho lo que usted tiene que decirnos. Eh, Démosle la recomendación y ya seguimos conversando. Si se nos llega a cortar o acabar el tiempo, le prometo que esto tiene que continuar. Tiene que haber una segunda vez, que es muy pronto, porque no nos podemos quedar en la mitad con el dolor de piernas el paciente, porque no le hemos dicho mucho. Y vamos a que los colegas también entiendan cómo se puede clasificar un paciente con enfermedad venosa. Espero que alcancemos a que usted nos cuente cómo sería si el paciente tiene una lesión de las arterias, que son los otros vasitos que van paralelos a las venas, pero que usted dirá si es más peligroso o no es más peligroso. Cuéntenos. Bueno, si vamos a hablar de dolor de piernas, tenemos para hablar 3, 4 semanas sin parar. Exacto, y eso vamos a hacer. El problema arterial, todo paciente que llegue a la consulta con un problema teóricamente venoso, por favor, toquen las manos, usen las manos para palpar temperatura, sensibilidad, pálpenle los pulsos. Los pacientes que tienen problemas arteriales, cuando son generalmente pacientes crónicos, tienen una enfermedad que se llama claudicación intermitente. El paciente camina cierta cantidad de cuadras y el paciente tiene que detenerse porque hay dolor en las pantorrillas. El paciente descansa 4 o 5 minutos y vuelve a caminar 5 o 6 cuadras, se vuelve a detener. El paciente venoso no, el paciente venoso puede caminar 10, 15, 20 cuadras y no tiene ninguna molestia. Son las diferencias más importantes que hay. En cuanto a, usted pregúntele, señor, ¿usted camina? Sí, doctor, yo camino bastante. ¿Cuánto? 10 cuadras. ¿No hay ninguna molestia? No, perfecto. Entonces ya nos está orientando a que es un paciente venoso. Y señor, ¿y usted camina? No, doctor, yo a las 3 cuadras me tengo que sentar porque no puedo caminar más. Pero sí, puedo caminar, pero me comienzan a doler las pantorrillas, pero llega un momento en que me tengo que sentar. Ya nos está enfocando a que es un paciente arterial. Palpémosle los pulsos, diferenciar pulsos, presiones, aprendamos a usar los dedos para ver esas características. Es bastante importante. Bueno, yo creo entonces que usted abarcó tres temas importantísimos o tres patologías, tres enfermedades, perdón, importantes. El sistema venoso, que son las varices, el sistema venoso profundo, que son las venitas que están por dentro de las que estábamos mencionando, las que no las podemos ver, como lo aclaró muy bien el doctor Panizo, donde pueden presentarse coágulos y trombos. Acuérdense del ejemplo que nos dio de la persona que viajó de Lima a Madrid, si es que es así, y
síndrome de la clase turista, y ahora lo que nos están mencionando de la enfermedad arterial también produce dolor y es difícil de clarificar. Tiene que aclarar la situación de verdad un especialista, un cirujano vascular, pero uno mismo puede ir detectando, como nos estaba aclarando el doctor Panizo, qué puede ser, qué es más peligroso y qué requiere más rapidez. Yo no sé, doctor Panizo, tenemos 3 minutos más, si usted nos quiere, 3 minutos más hoy, porque que la seguimos, porque esto no La puede quedar ahí, seguimos. porque quedaríamos muy mal. ¿Qué quiere decirnos en este poquito que nos queda, doctor Panizo? Lo que generalmente los pacientes que van a las consultas van por ayuda. Yo lo único que les digo es más fácil para el paciente muchas veces tomar un medicamento para calmar las molestias y no se adhieren a un régimen higiénico dietético. Por ejemplo, vienen para mi consulta pacientes con mucho sobrepeso, mucho sobrepeso. Entonces yo le digo, señor, por favor, baje de peso. Doctor, no puedo. Entonces yo no la puedo ayudar mientras usted no colabore en algo. ¿Por qué? Porque yo lo único que voy a hacer es darle medicamentos hasta cierto límite, pero esta es una enfermedad que es progresiva. Si esta paciente viene donde mí cuando tiene 35 o 40 años, yo le digo, señora, ¿qué va a pasar con usted? O señor, ¿qué va a pasar con usted cuando tenga 60 años? O sea, si usted va a seguir engordando, va a seguir con problemas de estreñimiento. O sea, eso no lo vamos a poder solucionar. Eso tiene que poner ella o él parte de sí para poder solucionar en parte su problema. ¿Por qué? Porque a medida que pasen los años, esa patología va a ser peor y eso es lo que hay que hacérselo entender al paciente. Tiene que cuidarse desde un inicio. Bueno, doctor Panizo, yo quiero agradecerle de corazón hoy a usted y a las personas que están sentados abajo oyéndonos. Cualquier pregunta que quieran hacer, comunicarse con nosotros, por favor. Estoy seguro que tienen que surgir preguntas que le pasaremos al doctor Panizo o que les contestamos acá desde Bogotá o desde Lima, les van a contestar, o desde cualquier ciudad de Perú o de cualquier ciudad de Colombia. El doctor Panizo en Perú les va a contestar con mucho gusto, estoy absolutamente seguro de ello. De eso se trata, hacer estas reuniones para nuestros pacientes. En Bogotá nosotros les contestamos, en Brasil también les contestamos. Cualquier duda que tengan, estaremos listos y prestos para colaborarles a ustedes. A usted, doctor Panizo, quiero agradecerle de corazón el tiempo que nos dedicó y estamos empezando. Ya este dolor de piernas no puede quedarse en la mitad porque apenas hablamos de 3 enfermedades y creo que nos falta aclarar un poco o mucho más en qué consiste esto. Queda invitadísimo, no una sesión más, sino a muchas sesiones, doctor Panizo, como cirujano cardiovascular, a que aclaremos muchas cosas para nuestros pacientes de América Latina, en este caso para sus pacientes de Perú y para nuestros pacientes de Colombia. Agradeciéndole de todo corazón y a la gente que estuvo sentada con nosotros también. Cualquier duda, cualquier pregunta, o se la dirigen directamente al doctor Panizo o nos la dirigen a nosotros, a la Fundación Vascular, y estamos al entero mandar. A usted quiero agradecerle de corazón y ya nos pondremos en privado aquí, por privado nos pondremos de acuerdo cuando continuamos con el dolor de piernas, que es muy interesante, y a nuestros pacientes no podemos dejarlos a media marcha, doctor Panizo. Perfecto. Y una última recomendación. En esta época, ya no, aquí en el Perú nos acaban de mandar una comunicación que nos mandan hasta fines de junio a confinamiento. Entonces, a los pacientes que están en sus casas en cuarentena, que me imagino que también es algo similar allá, por favor, mantengan cierta actividad de caminar. No se queden todo el día sedentarios porque eso es un factor que contribuye bastante al problema. Básicamente, no es insuficiencia, pero sí es trombosis. Tengan bastante cuidado. Mantengan cierta actividad, por lo menos caminar. A moverse, a movernos, nos toca movernos a Así es, todos, caminar en las casas o en las salas de nuestras casas. Muchas así gracias, es. doctor Panizo, le deseo la mejor suerte en esta cuarentena y que la tengamos todos los que estamos oyendo esto hoy, a movernos, como usted lo ha dicho, y ya continuaremos, ya me pongo en contacto con usted, se lo agradezco de corazón que nos hubiera dedicado este tiempo hoy, doctor Panizo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo bien fuerte para todos los que nos están oyendo y suerte para todos. Muchas gracias.